Bienvenidos a Liderando el Camino con Jesús, le habla el hermano José Díaz y continuamos con nuestra serie en la epístola a los romanos y nos encontramos hoy considerando el capítulo número 11 y vamos a estar en los versículos del 17 al 21 y el título del mensaje continuamos con el propósito futuro de Dios con la nación de Israel y estamos bajo el subtítulo de una advertencia hacia las ramas silvestres de no te jactes sino teme. Así que quédese con nosotros, dele like a la página, compártela y deje sus comentarios. Que Dios te bendiga. Bienvenidos a Liderando el Camino con Jesús, le habla el hermano José Díaz y hoy vamos a estar continuando con nuestra serie en la epístola a los romanos. Vamos a estar en el capítulo número 11 y vamos a estar considerando los versículos del 17 al 21 y el subtítulo de este mensaje es una advertencia a las ramas silvestres, no te jactes, sino teme. Y en el mensaje anterior, Pablo comenzó su argumento con una pregunta muy simple: ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Y la respuesta fue un enfático y profundo no, en ninguna manera, sino que fue un paso falso que dieron, pero no para caer y quedarse en el piso. ¿Y con qué tropezaron los israelitas? Pues tropezaron con la piedra de tropiezo. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado, dice Romanos 9, 32 al 33. Es decir, tropezaron con el mensaje de salvación, con el mensaje del evangelio sobre la base de la muerte, vida y resurrección de Jesucristo. Tropezaron con la declaración que Jesús hizo en Juan 14, 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y el propósito principal fue para abrir las puertas de la salvación a un gran número de gentiles. Y al ver esta salvación, los judíos y las bendiciones de Dios para con los gentiles, los judíos iban a entrar en celos para poder llevarlos a alcanzar una conversión genuina para que ellos puedan alcanzar también salvación. Ahora, esta caída estaba incluido en el plan eterno divino que tenía Dios para la nación de Israel, en el sentido que ya Dios en su preconocimiento sabía que los judíos iban a rechazar a Jesucristo por la incredulidad de llevar una vida legalista, creando su propia justicia por la ley mosaica, y el resultado fue por su pecado de incredulidad fue que Dios mismo les da un espíritu de estupor, de ceguera y de sordera para que no alcancen salvación, y debido a esta incredulidad se abrió la puerta de salvación para un gran número de gentiles. El argumento de Pablo y que él presenta y presentamos en el mensaje anterior es que si por la transgresión de Israel es la riqueza del mundo para salvación, y si su pecado y caída ha traído la riqueza de la salvación a los gentiles, cuanto más su plena restauración, es decir, cuanto más su justicia. Sin embargo, Pablo siempre estuvo honrando su ministerio para el cual fue llamado como apóstol de los gentiles, pero él mismo sabía y al mismo tiempo esperaba que podía provocar celos a sus hermanos en sangre para hacer que alcancen salvación algunos de ellos. Por lo tanto, Pablo estaba honrando su ministerio y Dios estaba logrando su propósito con ambos pueblos. Y luego terminamos con dos hermosos paralelos que utiliza el apóstol Pablo para ilustrar su argumento de que Dios no ha terminado con Israel ni tampoco con la
iglesia. Leemos nuevamente en el capítulo número 11 de la epístola a los Romanos, en el versículo 16, que dice: si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. En la primera parte de este texto bíblico encontramos la primera ilustración que utiliza Pablo, y esta cita es sacada de Números capítulo 15 del versículo 21, donde dice: de las primicias de vuestra masa daréis a Jehová ofrenda por vuestras generaciones. Y es evidente que se refiere al origen de la nación de Israel a través del padre de la fe, Abraham. Y la segunda parte de este texto bíblico es un paralelo que enseña el mismo principio. Nuestras bendiciones proceden de Abraham como el padre de la nación de Israel, quien es la raíz, y las ramas se refieren a los judíos y a todos los gentiles. Ahora, existe un común denominador en ambas ilustraciones, y este es evidente al utilizar la palabra santa. La palabra santa se traduce en este pasaje como separados, es decir, fueron separados por Dios para cumplir un propósito específico. Pero déjeme aclarar que la palabra santa no hace referencia a ninguna calidad moral o espiritual. Ahora, en esta próxima sección, de los versículos 17 al 21, vamos a encontrar cómo el apóstol Pablo continúa desarrollando este mismo principio, este mismo pensamiento. Sin embargo, estos pasajes han servido de mucho debate entre muchos cristianos por la falta de entendimiento, por no entender el contexto histórico y por no realizar una buena exégesis de los mismos. De hecho, muchos pastores, creyentes e iglesias enseñan que estos versículos prueban que un cristiano puede perder su salvación, y por lo tanto hay que tener miedo porque Dios se puede arrepentir. Sin embargo, esto no es cierto. Al contrario, es todo lo opuesto, ya que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando Él nos promete vida eterna, mi amado oyente, Él nos asegura la vida eterna en Cristo Jesús. Además, la promesa es clara: si es vida eterna, ¿cómo usted puede perder algo que es eterno? Comencemos ahora a desarrollar los siguientes versículos, y comenzamos con el versículo número 17 de la epístola a los Romanos, en el capítulo número 11, que dice: pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo. Aquí vamos a parar aquí en este versículo, y aquí el apóstol Pablo pasa de utilizar dos ilustraciones paralelas de agricultura a presentar otra figura igual de agricultura, pero continúa con el mismo principio, con el mismo pensamiento. Ahora, quiero comenzar a explicar la última parte de este versículo primero, para así ayudarnos a entender el resto, el principio del versículo. Y la última parte dice: y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. El cuadro que nos pinta Pablo aquí es del origen de la nación de Israel en Abraham. Está ilustrado, y lo vemos ilustrado en la raíz, y la nación se ve ilustrada en el olivo natural. Es decir, la nación de Israel está siendo ilustrada a través del olivo natural, y la raíz es la fe de Abraham. ¿Y cómo sabemos esto? Allá en la profecía de Jeremías, en el capítulo número 11, en el versículo 16, leemos que dice: olivo verde, hermoso en su fruto y en su parecer, llamó Jehová tu nombre. Le está hablando el pueblo de Israel. A la voz de recio estrépito hizo encender fuego sobre él,
y quebraron sus ramas. Y en Oseas, en el capítulo número 14, en el versículo 6, dice: se extenderán sus ramas y serán su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Ambos textos bíblicos están hablando de la nación de Israel, y la analogía que nos quiere enseñar Pablo es que todos los creyentes somos hijos espirituales de Abraham. Por lo tanto, nuestra bendición procede, y nuestras bendiciones proceden y fluyen a través del pacto que hizo Dios con Abraham, quien es la raíz en esta ilustración. Y ahora somos hijos espirituales de Abraham y entramos junto con la nación de Israel a ser parte del plan de salvación. Allá en la epístola a los Gálatas, en el capítulo número 3, en el versículo número 29, dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. De modo que la raíz es la fe de Abraham, y el tronco del árbol son las bendiciones del pacto en Jesucristo. En el mismo capítulo 3 de la epístola a los Gálatas, en los versículos 6 al 9, también dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de la fe, los que creen en Jesucristo, estos son hijos de Abraham también. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. En Abraham serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe, los que pusieron su fe en Jesucristo, son bendecidos con el creyente Abraham. Ahora, continuamos con esta figura del árbol del olivo que el apóstol Pablo está utilizando, y volvemos al principio de este versículo número 17, ya que sabemos que la raíz es Abraham y el olivo natural es la nación de Israel. Leemos el principio del versículo 17. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas. Aquí podemos ver claro que está implícito la existencia de dos tipos de ramas. Una rama, la cual es el olivo natural, y la otra, la del olivo silvestre, que fue injertado en este árbol. Y el concepto es claro para cualquier tipo de agricultor o agrónomo de aquella época, y también para nuestra época. También es muy simple. El principio es este: que cuando se siembra una variedad de árboles de olivo en un campo, en la agricultura se tiene la costumbre de realizar lo que se llama la poda, o el desgajar, o el cortar las ramas que no van a producir ningún fruto, para que el árbol crezca frondoso y dé muchos frutos, y no le robe los nutrientes que necesita esas ramas que van a producir fruto. Al igual, cuando un árbol está viejo y no está produciendo fruto, las ramas viejas que no produzcan son cortadas, son desgajadas, son podadas, y entonces ahora injertan otra rama de olivo silvestre que está produciendo, para que el árbol comience a ser productivo nuevamente. Es decir, lo bueno se injerta en lo malo o en lo viejo, pero en la gracia es todo lo opuesto. Lo malo, nosotros, lo pecaminoso, es injertado en el tronco de bendiciones a través de Jesucristo. Y esta es la relación que existe entre Jesucristo, la nación de Israel, y la iglesia gentil. Pues todo esto, puesto en conjunto, vemos cómo la raíz es en Abraham,
El tronco son las bendiciones que fluyen del pacto a través de Jesucristo, y las ramas son descritas como Israel ilustrado en el olivo natural y la iglesia gentil ilustrado en el olivo silvestre. Volviendo a la ilustración de la poda de árboles, siempre lo que queda es un remanente de ramas que son las que van a producir fruto. Al igual, solo un remanente de entre el olivo natural, de entre Israel, y el olivo silvestre, la iglesia gentil, será salvo. Y este remanente es el que va a producir fruto verdadero. Por esto es que usted ve en todas las iglesias un remanente comprometido que asiste a todos los servicios y que es parte de un ministerio demostrando fruto. Ahora, no todos los líderes son verdaderos creyentes. Por esto la poda o el desgajamiento de los que son cortados, que son los que nunca en realidad fueron salvos y no produjeron frutos verdaderos para Dios. A lo mejor usted vio algún fruto externo en alguna persona, pero no era conforme a la verdad de Dios, porque dice la palabra: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Ves? Hay un común denominador que utiliza estas personas, el nombre de Jesús, para hacer este tipo de milagros, echar demonios, este tipo de falsas profecías. Y él le dirá, dice, y entonces le declararé, Jesucristo le va a decir: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Dice Mateo 7, del 22 al 23. Ahora, continuemos leyendo los versículos del 18 al 19. Que dicen: no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti, pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Aquí entra un comando que Pablo nos da a los creyentes gentiles, y este es que no tenemos ninguna razón ni derecho para jactarnos de nada. Al contrario, debemos de estar más que agradecidos con el pueblo de Israel, porque a través de la raíz de Abraham somos partícipes de las bendiciones que Dios derramó sobre ellos con el pacto de salvación. En otras palabras, sería ridículo de nuestra parte como gentiles jactarnos pensando que somos la fuente de nuestra propia bendición. Al contrario, somos bendecidos porque estamos conectados a la raíz de Abraham. Nuevamente, vamos a leer el capítulo número 3 de Gálatas, los versículos 6 al 9. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, los que son de la fe, los que creyeron en Cristo, estos son hijos de Abraham, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe, los que pusieron su fe en Jesucristo, son bendecidos con el creyente Abraham. Así que los gentiles somos bendecidos al estar conectados a la raíz abrahámica. Es decir, somos bendecidos cuando nos convertimos en personas de un pacto abrahámico a través de la herencia espiritual, y participamos de todas las bendiciones de los judíos porque fuimos injertados en el pacto de salvación que Dios hizo con Abraham. Juan 4, versículo 22 nos dice: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. La salvación siempre, desde el comienzo, vino a través de los judíos y por los judíos, mi amado oyente. Más claro no canta el gallo. Pero si
por las dudas, ¿todavía usted no cree que la salvación vino por los judíos? Regresando al capítulo número 3 de la epístola a los Gálatas, en el versículo 3 al 14, leemos que dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, porque la ley fue maldición porque nos acusaba a nosotros de pecado y no podíamos alcanzar salvación. No trajo salvación la ley para nadie, nadie en el mundo trajo salvación. Hecho por nosotros maldición, hablando de Jesucristo, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. ¿Ves? La bendición que Dios hizo, el pacto que Dios hizo con Abraham, en Cristo Jesús ahora alcanza a los gentiles, a fin de que por la fe, todo aquel que pone la fe en la obra completada de Jesucristo, recibiésemos la promesa del Espíritu, la promesa del Espíritu Santo. Ahora, en el versículo número 20 de la epístola a los Romanos, en el capítulo número 11, continuamos leyendo que dice: bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Es decir, no es porque los gentiles ahora venimos a ser mejores que los judíos, en ninguna manera. Estamos en pie por la fe solamente en Cristo, porque Dios nos sustenta a nosotros, y por su incredulidad fueron desgajados los judíos. Así que el común denominador aquí lo vemos que es la fe. Por lo tanto, ninguno de los dos pueblos ante Dios son superiores al otro. Al contrario, ambos grupos, judíos y gentiles, son salvos por fe. Tienen que poner su fe en Cristo Jesús para alcanzar salvación. Ambos grupos están en necesidad de poner su fe en la obra completada de Jesucristo. El único problema aquí es la incredulidad. Así que no te ensoberbezcas significa que no pienses de ti mayor o ser superior a los demás. Es decir, no te enorgullezcas, sino teme. No pienses que estás en pie por algún mérito que hiciste. No pienses que estás en pie porque ahora eres gentil, eres mejor que los judíos. No pienses que estás en pie porque sigues la ley a perfección. No pienses que estás en pie porque te abstienes a ciertos alimentos y sigues ciertas reglas judías del Antiguo Testamento. No pienses que estás en pie porque por alguna virtud, por alguna obra, por algún carácter moral, o por el hecho de ser un líder en la iglesia o por ser pastor. Solo por la fe estamos en pie y nada más. Y la amonestación es que existe una base para temer, no sea que caiga. Por lo tanto, ¿de qué debemos de temer? Hebreos 4, el versículo número 1 dice: temamos pues que no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar a su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. Y la palabra clave aquí es parezca no haberla alcanzado. Y continuamos con el versículo número 21 para ir terminando en la epístola a los Romanos, en el capítulo número 11. Y leemos que dice: porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Temamos pues si a los judíos que eran del pacto, a los judíos que fueron el olivo, que fue el olivo y que es el olivo natural, quienes fueron elegidos como nación para cumplir un propósito eterno, Dios no les perdonó su incredulidad. ¿Cree
cree en esto, mi amado oyente, tampoco perdonará al mundo gentil incrédulo. Y este versículo no tiene que ver con la salvación personal y ahora tienes que temer, pues puede ser que pierdas tu salvación. En ninguna manera Pablo no se está arrepintiendo de sus palabras en Romanos número 8, cuando dice que a los que antes conoció los predestinó, y a los que predestinó los llamó, y a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. Ni mucho menos de la aseguranza del versículo número 8 que sigue, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, Dios mismo cortará y destruirá a esos falsos e incrédulas ramas de entre las iglesias, no porque eran cristianos verdaderos convertidos, sino porque eran falsos creyentes. Eran igual a Judas, se vestían igual, hablaban igual, participaban en las mismas campañas, pero sus corazones están torcidos y alejados de Dios. Y esto sucederá con esta clase de iglesia organizada, que son parecidas a la iglesia de la Odisea, una iglesia falsa, apóstata, que tienen la apariencia de una verdadera iglesia, se visten igual, se expresan igual, tienen los mismos programas, usan el nombre de Jesús, pero están sin vida espiritual porque no tienen ninguna relación genuina con Jesucristo. Sin embargo, si vemos en Apocalipsis 3, ahí podemos observar también una iglesia genuina de sana doctrina, la iglesia de Filadelfia. En el capítulo 3, en el versículo 10, leemos: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Y esta es la iglesia verdadera de sana doctrina, con creyentes verdaderos y genuinos que se mantendrán en pie por confiar en Jesucristo como su Salvador. En resumen, las ramas desgajadas no son personas que fueron salvos y luego por incredulidad fueron desgajados, así perdiendo su salvación, sino personas que están en todas las iglesias, las cuales son en cierta manera bendecidas por estar asociadas a la congregación, aunque sean incrédulos, pero nunca fueron salvos. Sin embargo, va a llegar el tiempo de la poda, y serán desgajadas de toda bendición y se quedarán en el rapto, en el día del rapto. Muchos de nosotros lo entendemos mejor cuando hablamos del trigo y la cizaña. Y la única que quedará cuando ocurra esto será el remanente escogido para salvación. Es decir, lo único que quedará es el trigo, por lo que solamente los incrédulos, los que no han alcanzado salvación, es decir, la cizaña, serán las ramas desgajadas y cortadas o podadas, y no los verdaderos creyentes que son parte de esta iglesia invisible de Filadelfia, porque el Señor prometió guardar a esta iglesia durante ese tiempo de la gran tribulación, y no pasará por ella, porque serán quitados de la tierra en la segunda venida de Jesucristo. Y esto me lleva a la siguiente y última pregunta. Mi amigo oyente, ¿conoce usted de Jesucristo? Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores y no tenemos una relación con Dios. Romanos 5:8 nos dice: pero Dios demuestra su amor por
nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Romanos 6:23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vida eterna, no la puede perder porque es eterno. Juan 17:3 nos dice, y esta es la vida eterna. ¿Qué es? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. ¿Por qué? Bueno, Juan 3:17 nos dice, porque de tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Y cómo podemos obtener esta vida eterna? Bueno, Romanos 10 del 9 al 10 y el versículo 13 nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Efesios 2, 8, 9 nos dice también, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y ahora que usted tiene la salvación, Tito 3 del 5 al 7 nos dice cómo usted fue salvo. Él nos salvó, Dios nos salvó, no sobre la base de obras que hayamos hecho justamente, no porque somos buenos o porque obramos, hicimos tantas buenas obras que Dios nos vio y nos salvó, sino de acuerdo a su misericordia por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual Él derramó ricamente sobre nosotros a través de Jesucristo nuestro Salvador, para que habiendo sido justificados por su gracia, podamos ser hechos herederos de acuerdo a la esperanza de la vida eterna. Y ahora que usted tiene la vida eterna, ahora que usted tiene la aseguranza de la vida eterna, primera de Juan 5, 11, 13, y nos dice, y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna. No es que le va a dar vida eterna cuando regrese Jesucristo. No es que le va a dar vida eterna cuando usted mantenga la ley a perfección. No es que le va a dar vida eterna cuando usted se abstenga a ciertos alimentos. No es que le va a dar vida eterna cuando usted cumpla con el sábado. No es que le va a dar vida eterna cuando usted cumpla con ciertos requisitos en cualquier tipo de iglesia y entonces pueda demostrar buenos frutos. No, usted tiene vida eterna ahora. Dice que Dios nos ha dado vida eterna y esa vida eterna está en su Hijo cuando usted puso su fe en la obra completada de Jesús. El que tiene al Hijo, ¿verdad? Para tener al Hijo usted tiene que poner su fe en Él. Tiene la vida, dice, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Si usted no cree en Jesucristo como Dios encarnado, como el que vino y murió en la cruz en sustitución de nosotros y pagó por nuestros pecados, todos pasados, presentes y futuros. Ahora, si usted no pone su fe en esa obra completada, dice, el que no tiene al Hijo de Dios, dice, no tiene la vida eterna, lamentablemente. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el Hijo, en el nombre del Hijo de Dios. Ahora él dice, estas cosas yo he escrito para testimonio de quienes, de los que ya pusieron su fe en la obra de Cristo, los que creen en el Hijo de Dios. ¿Para qué las escribió? Para dar testimonio. ¿Para qué? Para que sepáis, para que usted tenga la aseguranza que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Hasta aquí, mi amado oyente, será hasta la próxima, Dios mediante. Dele like a la página, compártela y deje sus comentarios. Que Dios te bendiga.